¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mesa de Debate. Les saluda Susana Espinosa y en esta oportunidad tenemos como invitadas especiales a las congresistas Marisa Glave y Marisol Espinosa, con quienes vamos a tratar sobre la reforma política. Hoy especialmente sobre la ley de partidos políticos, financiamiento y lo que tiene que ver con la organización en sí de estos partidos. Bienvenida al canal del Congreso, congresista Glave. Bienvenida, Marisol Espinosa. Congresista Glave, vamos un poco de repente a ilustrar realmente de lo que se trata esta ley orgánica de elecciones, que es modificar básicamente la ley de partidos políticos. Estamos dentro de la organización que hemos hecho en la Comisión de Constitución, estamos en el segundo tema, ya cerramos la primera discusión sobre impedimentos para postular y ahora estamos discutiendo un poco cómo es que uno entra al marcador, digamos, cómo es que realmente pueden las organizaciones políticas empezar a participar y cómo es que salen de la carrera, es decir, si una organización política que logró ingresar, cuáles son los requisitos que necesita para mantenerse en la vida política. Entonces, la propuesta que nos ha llegado de parte del Ejecutivo y que ha expuesto hoy día el ministro Vicente Ceballos y el señor Tuesta, parte por discutir si la recolección de firmas, que es como hoy está vigente la ley de partidos políticos, es un mecanismo que realmente demuestra la adhesión o no. La discusión que se ha planteado por parte de ellos es que esto en realidad es un mecanismo que solo prueba capacidad económica, maquinarias de recolección de firmas y un soporte logístico muy grande, más que realmente la existencia de organizaciones políticas. Y entonces, lo que se ha demostrado es que en los años 90 hubo falsificaciones de firmas, en el inicio de la recuperación de la democracia, al inicio del 2000, también hubo escándalos de falsificación de firmas, y en el 2016 hubo un último escándalo también con falsificación de firmas, y entonces la pregunta es, si ya tenemos claridad de que alrededor de ese mecanismo hay falsificación de firmas, hay prebendas económicas, hay un mecanismo casi mercenario alrededor de este tema, ese mecanismo no debería ser el mecanismo para la validación. Y lo que proponen es que sea un mecanismo de número de militantes. Esa es la discusión en la que estamos ahora. ¿Y qué opina usted, congresista Marisol Espinosa? Eso tiene que ver básicamente con la inscripción, cancelación de los partidos políticos. Pero ¿qué pasa también con los partidos que se forman en las regiones? Bueno, ahí el mecanismo presentado el día de hoy también considera los gobiernos regionales, las organizaciones regionales. A mí la preocupación que yo tengo frente a este tema es si el objetivo del Ejecutivo es garantizar el ingreso y la salida de partidos políticos que no tienen, que algunos son cascarón, cómo garantizar, cómo evitar que tengas más cascarones abriendo la puerta, ¿no? Entonces hay que abrir la puerta, pero con un mecanismo mínimo, recogido firmas para tanto movimientos regionales como para partidos, y creo que si tienes la capacidad, es una forma de movilizarte para demostrar que tienes la capacidad de inscribir un partido político. ¿Pero cree usted que esta modificación en la ley de partidos políticos de alguna manera ha recogido, intereses por lo que se ve hasta ahora y es lo que se demanda, es por decir, el fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? De ninguna manera significa el fortalecimiento de los partidos políticos, al contrario, vas a tener... ¿Cuál era el criterio en el Congreso anterior? El criterio en el Congreso anterior, por ejemplo, también se discutió este tema, ¿cuál era la valla? 4%, incluso se alzó la valla, 4%, se discutió 5%. ¿Por qué? Porque el problema tenías como 100 inscripciones, 100 partidos con inscripciones, que es generalmente que se postulan para ver si obtienen una o algunas curules, que al final no obtienen curules en el Congreso. Pero a mí lo que me preocupa es la contradicción que existe, porque por un lado dice el Ejecutivo, vamos a hacer partidos políticos más firmes, más sólidos. Yo no entiendo cómo puedes hacer partidos políticos más firmes, más sólidos, si ahorita tienes 24 organizaciones, vas a tener muchas más organizaciones de este tipo. Pero adicionalmente, ¿cómo fortalecer? De ninguna manera fortalece a los partidos políticos, porque si ves y miras el tema de fondo, lo único que apunta esta propuesta del Ejecutivo es hacer un bipartidismo. Dos partidos que van a ingresar a la segunda vuelta a disputar
curules en el Congreso, después que se elija el tema presidencial. Son 2 organizaciones las que van a ingresar a la disputa, entonces no entiendo cómo se va a fortalecer los partidos políticos, porque si quieres fortalecer partidos políticos definitivamente tendrías que apuntar a gente preparada, a gente que haga partido político, que viva partido político, y no tenemos los improvisados que hoy tenemos, que definitivamente... Lo que antes hablaba justamente con la congresista Glave, ¿no? De que muchos solamente para las elecciones aparecen y después no existen. Déjame justamente terminar. Por eso yo creo que es más, debería haber un requisito de mínimo de militancia, porque si no, sí aparecen los que pueden comprar los votos. Y además, o sea, la forma como se ha diseñado es una experiencia basada en partidos políticos del extranjero, elecciones y en partidos políticos del extranjero donde el voto no es obligatorio. Entonces, a mí sí, yo me cuestiono, y justo a este tema iba. Evitar, uno, la improvisación, ¿cómo evitarla? Y cómo evitar gente que no conoce ni tiene valores democráticos, termina ocupando puestos importantes y denigrando y denostando de lo que significa valores democráticos, cómo defender por lo menos un Congreso, cómo defender valores democráticos y no generar ni caos, ni generar, pedir a gritos cierre de Congreso, porque hay una forma de aprender a convivir en democracia, y eso es lo que todavía no aprendimos a pesar del golpe de Fujimori. No lo aprendimos. Estamos nuevamente poder debatir un poquito, que me dan la oportunidad también de intervenir en esta entrevista. Realmente no garantiza nada la valla tampoco. Yo creo, yo voy a discrepar en 2 cosas con Marisol y en una sí estoy de acuerdo. En las 2 cosas en las que no estoy de acuerdo es en que se diga que el criterio de recolección de firmas garantiza organizaciones sólidas, porque hoy día lo que tenemos es 23 cascarones. De repente 6 con vida política o 10 con vida política, pero tenemos 23 inscripciones. Esas 23 inscripciones en muchos casos ni siquiera han participado en las elecciones, no tienen una vida orgánica activa, no podemos decir que tenemos 23 partidos políticos en el país en todo lo que la norma manda. Y entonces la pregunta de fondo es, el proceso de recolección de firmas, que supone muchísimo dinero, hay quienes tienen mucho dinero a través de distintas organizaciones, pero hay otros que no. ¿Eso es lo que puede garantizar la participación? Nosotros creemos que no. Y lo que demuestra la data es que atrás de muchas de estas organizaciones hay falsificación de firmas, hay aparatos que eventualmente lo que hacen es conseguir la firma a cambio de prebendas, en el mundo de las dádivas, en el mundo de yo te entrego una cosita para que tú me des algo, y eso realmente no demuestra la adhesión. Entonces, pero sí necesitamos organizaciones sólidas. Y entonces, ¿qué cosa es lo que debería priorizarse? Militancia. Es decir, organizaciones con militantes activos. Ojo que no para la inscripción, porque ese es un tema importante. No se trata solamente de que tengas 12.000 militantes, por ejemplo, al arranque, sino que se mantenga la militancia, porque una de las cosas que hemos visto es en que empiezan con un número y de pronto cuando pasa el tiempo comienza a decaer el número y eso prácticamente no importa. Pero perdóname para por favor avanzar también un poco en igualdad de condiciones. Ese es un tema. Un segundo tema tiene que ver con cómo logramos entonces la posibilidad de participar. Claro. Y ahí, por ejemplo, hay 2 cosas diferentes. Una que ha dicho Marisol, en la que yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Y me alegra que ese punto sea algo que creo que ha ido generando consenso y que no ha sido parte de la cuestión de confianza, con lo cual el Ejecutivo no puede plantearnos que eso se tenga que aprobar de todas maneras en el Parlamento. Y tiene que ver con que la elección sea en segunda vuelta. Eso es lo que te lleva, como nos ha dicho ella, es a una lógica bipartidista que no tiene ningún sentido en el Perú. Porque el Perú es un país muy diferente. Nosotros somos, no solo políticamente, sino incluso regionalmente muy heterogéneos. Entonces, una sociedad tan diversa no se puede reflejar en la presencia de solo 2 organizaciones que pasan hacia la segunda vuelta y que de alguna manera concentran la elección del Parlamento. El Parlamento en el Perú siempre ha sido plural y entonces eso se tiene que mantener. Entonces, por eso sí estamos en contra de que se cambie la fecha de elección hacia la segunda vuelta y creemos que eso es algo que se puede cambiar sin ningún problema porque no ha sido parte de la discusión. El punto hoy de discusión que estamos teniendo es, si no es las firmas y son los militantes, ¿cuál es el mecanismo? Entonces el mecanismo propuesto, que es el que deberíamos debatir, es la cantidad de gente que adhiere en una elección primaria. Ahí, por ejemplo, el congresista Acuña me decía hoy día que, por ejemplo, uno de los planteamientos que tendrían Alianza para el Progreso es subir el voto mínimo.
Porque la propuesta del Ejecutivo es 1.5%, 250.000 personas que votan en la primaria, y lo que se estaría planteando es tal vez subirlo un poco, es decir, que sea un poco más la valla de acceso. Entonces lo que tú dices es, todas las personas que quieran organizarse, que se organicen, que consigan 12.000 militantes, que la militancia esté distribuida en el territorio, pero que la valla sea una primaria realmente organizada que nos permite tener claridad de a quiénes se está apoyando, ¿no? Bien, vamos brevemente a una pausa y regresamos con más aquí en Mesa de Debate. Continuamos con más. Congresista Marisol, ¿qué lectura le daría a usted? Se ha presentado una encuesta que en realidad sorprende a algunos por el hecho de que uno contaba que algunos partidos políticos, por su antigüedad, contaran con miles de adherentes. Sin embargo, la cifra ha sido menor a lo que realmente pues parecía ser, ¿no? Bueno, en principio quería terminar la anterior discusión. Sí. El tema es que no queremos más cascarones, todos creo que estamos de acuerdo, pero lamentablemente lo que vamos a tener son mucho más cascarones. Y además lo que está fomentando es la informalidad, ¿no? ¿Cómo puedes tú garantizar? Y lo tenemos hoy en día, ¿no? Tenemos una serie de agrupaciones que tienen membrete, que tienen nombre, pero ¿cuántas elecciones han ganado? Y por lo menos cuánto el tema de representación tienen en el Congreso. Pero adicionalmente, la preocupación que yo tengo es, apuntemos a la formalidad. La informalidad también está en la política y deberíamos apostar por la formalidad. Pero adicionalmente, en el tema de militancia, hay también hoy muchos temas por discutir, no solamente el tema de militancia, sino cómo tú garantizas participación y vida política. Creo que eso es lo que más necesitas, vida política dentro de los partidos políticos. Entonces, precisamente era la cantidad de comités que tendrías. Y justamente no tienes muchos comités, ahora se va a reducir casi a una mínima expresión. Entonces, porque va a depender de cada organización, entonces, ¿cómo vamos a fomentar cómo vamos a fomentar una mayor participación en el marco de un proceso de desafección a la política? Y mucho más ahora con esta crisis. Pero al final todo esto tiene que ver, congresista, con las elecciones internas también, ¿no? ¿Cómo se dan, pongamos, en Argentina, en Chile? Son diferentes, ¿no? Algunos han propuesto que por qué no se cambia de repente, o los partidos políticos falta modernizarse. ¿Qué falta para usted? ¿Qué cree usted? ¿Qué cosa? A ver, yo sí coincido. ¿Cómo alargar la vida en todo caso? Tenemos que buscar la formalidad. Eso es verdad, la informalidad no tiene sentido, y por eso es que mecanismos que lo que hacen es falsificar y no dar una realidad de adhesión no tienen ningún sentido. Siguen fomentando la informalidad, y lo peor es que es una informalidad corrupta, que base de tráfico de influencias y de mucho dinero, que lo único que genera es en realidad una especie de mochila que carga quien finalmente participa, con una especie de compromiso previo que luego tendrá que pagar, y pagar a través de distintos mecanismos corruptos, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar la vida orgánica? En eso, por ejemplo, sí creo que hay una falla en la propuesta presentada, porque no termina de determinar qué mecanismos podríamos tener para garantizar vida orgánica en una organización. O sea, los partidos políticos no son solamente militantes en el sentido de que yo te entrego un carnet, sino que tienen que tener vida política activa, es decir, tienen que haber desarrollo de actividades, tiene que haber algún tipo de estructura orgánica. Puede ser que tú digas, ya, no queremos forzar a que sean comités provinciales, pueden haber distintos tipos de organización, pero tiene que haber una organización. O sea, no puede ser simplemente militantes en el aire, tiene que estar adherido a algo. Tú podrías decir, a nosotros nos gustaría, por ejemplo, hacer comité de cuenca, que podría ser un mecanismo de administración. Perfecto, uno determina comité de cuenca. O nos gustaría, por ejemplo, comités funcionales, por ejemplo, comités de mujeres, comités de jóvenes, puede haber comités de productores agropecuarios o de algunos agropecuarios en particular, que podrían ser mecanismos de organización. Pero la vida orgánica no existe solo como militancia en el aire, tiene que estar aterrizada a algún tipo de estructura, que puede que la ley no te obligue, en el sentido que nos diga, esta es la manera, pero sí tiene que haber algún tipo de mandato de que el partido determine cuál va a ser esa organización que pueda ser fiscalizable. El tema de cómo fomentar la participación de la juventud y de la gente, y que otra vez haya una
sensación de, digamos, de confianza en las organizaciones políticas, yo creo que pasa por dos cosas. Una, pasa por buscar mecanismos reales que abran la participación y que fomenten la democracia. La propuesta que viene del Ejecutivo, por ejemplo, es la democracia ciudadana, es decir, que haya participación ciudadana en la elección de candidatos. Otra propuesta que se está discutiendo es que sea la democracia interna, es decir, un militante, un voto, es decir, que los propios militantes puedan tomar decisión sobre quiénes son los que van a ser sus candidatos. Pero lo importante es que en todo caso la decisión no sea tomada por una cúpula arriba o por algunos cuantos directivos, sino que permitamos que haya un mecanismo más democrático de decisión. Y el otro punto es la financiación. Yo creo que ahí sí el Congreso tiene un tema pendiente. Nosotros logramos un dictamen financiamiento, ¿no? Que habíamos ya logrado, la penalización, y ahí sí dos grupos políticos únicamente hicieron un cambio en la norma de manera tal que de alguna manera confundieron y lo mezclaron con el tema del lavado de activos, que es algo que no se podía permitir, y ojalá podamos recuperar, y yo creo que ahí además sacarle la delantera, porque creo que podríamos hacer incluso mejor una propuesta que permita realmente controlar la financiación oscura, la que no se ha ido presentando públicamente y que nos podría permitir un poquito más de transparencia, de todos estos actos de corrupción es lo que la población más o menos demanda también, que haya una transparencia en lo que es el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Sí. Pero volviendo un poco atrás a lo que decía la congresista congresista. Es verdad, la juventud está de alguna manera, ¿cree usted, decepcionada, o de repente se habla de generalidades? ¿Qué cree usted? Bueno, primero, ¿cómo fortalecer en todo caso? Primero, ¿no? quería precisar, claro. Si bien es cierto, falló el control, no es que falló el sistema. Por eso yo vuelvo a insistir, no todos pagaron, es injusto decir que todos ingresaron pagando, por generalizar y tratar de presentarlo como sistema no sirve, entonces vamos empezando. Bueno, Fernando Tuesta, que estuvo hoy, estuvo en el Jurado Nacional de Elecciones y pudo, o en la OMPE, entonces donde pasan los padrones y vio alguna irregularidad o alguien supo de alguna irregularidad, tuvo que denunciarlo, pero ahora, además de decirme que esos sistemas no funcionan, ahora con el sistema biométrico es fácil detectar si la firma pertenece o no pertenece, y si la huella digital pertenece o no pertenece. O sea, ahora la tecnología está mucho más avanzada y definitivamente que puede tener mecanismos de control. Lo que falla es el control, y por la falla del sistema de control te traes abajo todo y quieres empezar todo de nuevo. Ese es uno de los problemas de nuestra democracia. En segundo lugar, siendo vicepresidenta de la República, defendí y impulsé, tanto con en esos momentos la OMPE, un proyecto precisamente para el financiamiento, y nos enfrentamos muy duro al Ministerio de Economía y Finanzas, que no cree además en este sistema y que a duras luchas, bueno, no cree, la verdad, el MEF no cree, si el MEF no cree ni en la lucha contra la anemia, ni en la infancia, ni en los agricultores, y entonces el tema de la democracia es un tema, las democracias cuestan. Las democracias tienen un costo, y eso es lo que también hay que enseñar. Creo que hay que, desde el nivel político, de derechos ciudadanos, pagan por esa democracia. Exacto. Al final, ¿no? Y si tú pagas por esa democracia tiene que ser transparente, esa democracia tiene que responder a las preocupaciones de los ciudadanos, pero además esta democracia tiene que ser una democracia honesta. No le puedes atribuir, como ahora, al Congreso todos los males de la historia del Perú. El Congreso no da presupuesto, el Congreso aprueba presupuestos, pero el que le envía es el Ejecutivo. El caso Lavajato y todos los Odebrecht y todo no se ha hecho en el Congreso, se ha gestado y se ha atribuido en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Economía, Ministerio sobre todo en el sector privado. Vamos, creo, a hacer fiscalización por ahí. Y el otro tema, democracia interna. Creo en una democracia interna, creo que hay que impulsar y favorecer este tipo de democracia, hay que darle voz, porque la gente ahora no se siente representada vía partidos políticos, porque es más fácil ir a hacer una marcha que canalizar tus dudas y tus preocupaciones vía un sistema democrático. Lo que hemos hecho es informalizar la política, lo que hemos hecho es decir cualquier cosa vale, aquí vale todo. Y no hay mecanismos, nadie respeta a nadie, no respeta sistemas de control, no respeta estructuras jerárquicas. Aquí el que puede hablar más alto se impone, el que puede manejar sus poderes, y además la presencia de organizaciones fácticas que mantienen y defienden sus intereses económicos. Los únicos que se mantienen detrás de los bastidores, detrás de las pantallas, pero que mueven todo tipo de situaciones, y al final, para defenderse,
precisamente de este tema de las investigaciones en el marco de la lucha contra la corrupción. Pero ustedes, para las dos congresistas, ¿no? Hablando de los partidos políticos, ¿no? No sé qué opinión tengan ustedes, pero es como una ola que ha venido en los últimos años, que la gente deja de creer en los partidos políticos, que no pasa solamente en Perú, viene en todo el mundo, en Europa, en todo el mundo, ¿no? Y entonces aparecen nuevos candidatos y que de repente no tienen ninguna formación como partido político y al final es populista. Al final hemos visto en algunos países que han enfrentado corrupción. ¿Cómo hacer realmente entonces, para ir a conclusiones, cómo fortalecer realmente los partidos políticos, ¿no? Mira, yo creo que sí tenemos un problema y tiene que ver con que no se cumple muchas veces la palabra. Y eso es parte de la discusión que estamos teniendo ahora. O sea, ¿cómo tú tienes la certeza de que la política va a cumplirse? Es decir, las cosas que se promueven en campaña, por ejemplo, uno de los temas que en algún momento discutimos y que no ha quedado claro es si se hacen determinados compromisos en la campaña, ¿cómo puedes tú luego exigir que esos compromisos se cumplan? Porque también uno de los problemas que tenemos es que tú puedes tener organizaciones políticas que empiezan diciendo A y luego llegan al poder y hacen Z, digamos, ¿no? Y Z además en oposición contraria a la que originalmente dijeron. Y entonces ahí tú tienes un problema serio que tiene que ver con la confianza y lo que se puede hacer. Otro tema tiene que ver, por ejemplo, en este momento estamos en un momento de tensión política muy fuerte con el Ejecutivo y yo creo que eso no ayuda. Sí estoy de acuerdo en que el Ejecutivo no tiene por qué decir el Congreso tiene toda la responsabilidad. Pues no es verdad. O sea, ¿qué cosa tenemos nosotros que ver con el hecho de que la economía se esté cayendo? Ahorita nada, la verdad, sinceramente. Y además, esta tensión que estamos teniendo nosotros no es la razón, por ejemplo, por la cual la CGTP está llamando a un paro nacional. Y es sorprendente que el Ejecutivo no les haya dado el permiso para una movilización. Vivimos en democracia. Es la principal central de trabajadores del país y tiene todo el derecho del mundo de manifestarse. Pero sí creo que también tenemos un poquito de responsabilidad. En este momento, nosotros también como Parlamento también tenemos responsabilidad y creo que en particular, sí, la fuerza mayoritaria en este Parlamento tiene mucha responsabilidad de bloquear algunos de los debates y de la manera en la que se están llevando cosas. Por ejemplo, Alianza para el Progreso y el Nuevo Perú tiene diferencias, sí, evidentemente. Nosotros no creemos que debamos seguir manteniendo el criterio de firmas, nos parece una barbaridad. Hay otros que creen que puede ser que sí, en fin. Pero lo cierto es que hay voluntad de diálogo y que podemos sentarnos a tratar de ver ya hasta dónde podemos encontrar un punto que facilite. Y la sensación que hay en este momento es que después de la cuestión de confianza, la manera, al menos, siento yo, en que la presidenta de la Comisión de Constitución y algunos de la fuerza mayoritaria están planteando el debate, no ayuda a que entremos más bien a buscar ese consenso que el país está exigiendo y que nos permita salir de este momento que solamente nos lleva a la confrontación y pasar a otros temas que son de agenda urgente. Hemos tenido un pleno agrario, al fin, ojalá volvamos a tenerlo porque hay un montón de temas que se han quedado en el paquete, pero que tenemos que entrar y si no salimos de esto, vamos a seguir en un eterno retorno de discusión permanente sobre la cuestión de confianza que no tiene ningún sentido. ¿Qué opina usted, congresista Marisol? Ya para concluir. Primero, claro, el descrédito de la política es en todo el mundo y eso no nos justifica porque nosotros sí tenemos seria responsabilidad. Todavía no hemos ayudado a educar a la población cuál es la tarea del Congreso, cuál es la tarea del Ejecutivo. La gente entiende que el Congreso tiene que hacer obras, tiene que darte trabajo y además tiene que administrar justicia. Ninguno de estos tres temas hace el Congreso, por eso fallamos en decir y en educar a nuestros niños y a nuestra gente. Ahí tenemos una seria responsabilidad y aprender a valorar la palabra. Si tú le dices en campaña, yo no voy a estatizar el agua, y después terminas haciendo una serie de proyectos para tratar de privatizar el agua, lógicamente, ¿quién va a tener confianza? O le ofreces 30.000 viviendas y claro, eres legislador, ¿y cómo vas a construir las 30.000 viviendas? Y la gente dice, promete, no importa que de aquí se acaba la campaña. Ese tipo de prácticas son condenables, hacen daño y además hay que empezar a educar a nuestros hijos, a nuestros niños. No tienen educación cívica, no tienen educación, una malla curricular. Desapareció la educación cívica, ¿no? La teníamos antes. Tenemos que tener una educación cívica, pero no para decir tienes que tener tantos años para postular al Congreso, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. En principio. No, sino en principios y en valores democráticos, porque si no tenemos jóvenes como ahora que
les parece lo más lindo pararse en una plaza y decir cierren el Congreso, y tenemos las redes sociales llenas de este tipo de situaciones, valores antidemocráticos. Son valores antidemocráticos. Creo que no, creo que más bien con ellos es con los que hay que entrar en diálogo y decirles, este Congreso quiere trabajar alguna parte y que ellos también tienen derecho a expresarse. Tienes todo el derecho a expresarte, pero lo que no tienes derecho es a destruir una democracia que está recién formándose. Bien, hemos llegado entonces al final. Les agradezco su participación aquí en Mesa de Debate. Hasta la próxima.